Bueno, vamos a ir comenzando, porque son ya las 10. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Buenos días a todos. Otra semana consecutiva, creo que vamos ya por la quinta semana. Centro de Estudios CEAT organiza otro webinar. En esta ocasión vamos a tratar de un tema que a todo el mundo interesa porque está a la orden del día y es el presente y el futuro, que es la inteligencia artificial. Este webinar lo va a impartir Javier García. Es el profesor del Dual Empleo, ¿vale? El certificado de profesionalidad Dual Empleo de operaciones de sistemas informáticos. Antes de dar paso a Javier, como todas las semanas, comentaros que en la última parte del webinar, los últimos 15 minutos, habrá un tiempo para dudas, ¿vale? Quien quiera hacer preguntas, quien tenga alguna duda de lo que ha explicado Javier, pues tendremos unos minutitos para poder resolverlas. Las dudas podéis hacerlas por el chat, ¿vale? Ahí yo iré tomando nota y luego resolveremos todas las preguntas. También deciros que este webinar se quedará grabado y lo vamos a publicar cuando terminemos, pues unas horitas después lo publicaremos en nuestra página web y os lo avisaremos por nuestras redes sociales. Y ahora sí, doy paso a Javier García con este webinar Inteligencia Artificial. Adelante, Javi. Buenos días, soy Javier, el docente de operación de sistemas, ¿vale? Y nada, soy informático desde hace ya varios años y en las tendencias actuales, pues todos los empleos están orientados a la inteligencia artificial y sobre todo en el uso diario de esta misma, por lo que yo con una breve charla, pues sobre todo quiero aclarar un poquito lo que es, las utilidades que tiene y cómo puede influirnos esto o ayudarnos en nuestro día a día. ¿Vale? Y pues nada, empiezo ya con la charla, ¿de acuerdo? Así como introducción, bueno, pues nada, la inteligencia artificial es una tecnología que aunque parece muy nueva, sí es cierto que ya lleva bastante tiempo con nosotros, bastante tiempo informáticamente hablando, claro, no en tiempo real, ¿de acuerdo? Y nada, apareció como los primeros asistentes virtuales y ha ido evolucionando hasta lo que tenemos día a día y lo que nos queda por conocer, ¿vale? ¿Esto qué ha influido en nosotros? Bueno, pues ha ido cambiando nuestra vida y nuestras formas de realizar acciones diarias. Y nuestra pregunta puede ser, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues esto empezó con la primera automatización del hogar, con los primeros dispositivos muy primitivos, que eran enchufes que se podían encender o no a distancia, se podían encender con comandos de voz, y con lo que llevamos hasta ahora, que ha ido evolucionando hasta hoy las típicas ollas express que tenemos que pueden realizar los platos de cocina para nosotros, pueden programar lavadoras, lavavajillas, el Roomba que tenemos en nuestro día a día y todas las herramientas que nos van a ir apareciendo, como los próximos robots que nos van a hacer directamente las tareas del hogar ellos mismos, a través de nuestros comandos de voz que nosotros le indiquemos, y ellos van con la inteligencia artificial que se ha programado dentro de ellos, nos van a ayudar pues conociendo nuestros horarios, conociendo nuestros hábitos y conociendo pues sobre todo las acciones que más nosotros vamos haciendo, que ellos van a tener que o limpiar ciertas zonas más que otras o hacer ciertas tareas en ciertos momentos. Otra cosa que tenemos, y esto lo tenemos totalmente integrado en nuestro día a día, los asistentes virtuales. Esto es otra forma de inteligencia artificial, que asistentes virtuales como Alexa de Amazon, Siri de Apple o Google Assistant se nos ha integrado en nuestro día a día pues para darnos ayuda sobre, yo qué sé, el tráfico en Madrid, el tráfico en cualquier ciudad, el tiempo del día de mañana, cómo hacer una presentación que nos cuente eh, un hecho, que nos informe de las noticias del día a día. Pues esto se ha integrado en nuestro día a día que no lo percibimos como algo nuevo, como algo externo. Por esto me refería que la inteligencia artificial no es algo que lleve un año, que lleva ya pues desde el 2015 que apareció Siri con el primer
iPhone 5, que era el que lo integraba a tono completo, pues desde ese entonces vamos integrando poco a poco la inteligencia artificial en nuestro día a día. Esto, como podéis ver, pues ha ido evolucionando mucho, porque aquí nombro los tres primeros, los tres principales, por así decirlo, asistentes virtuales que tenemos, que son Siri, Alexa y Google Assistant, pero también tenemos, por ejemplo, Bixby de Samsung, que está también teniendo relevancia. ¿Vale? Sí es cierto que este apartado es bastante limitado porque tenemos preguntas que están en la web, no nos va a dar algo 100% hecho a nuestros hábitos, pero sí que ya empieza a codearse con lo que es la inteligencia artificial de nuestro día a día. ¿Vale? Esas alarmas que nos pueden programar automáticamente según una rutina, rutinas de ejercicios según nuestros hábitos de trabajo. Por ejemplo, en mi caso informático, pues un asistente virtual me puede preparar una dieta, me puede preparar una rutina de entrenamiento como ayuda para mantenerme pues más saludable o más fitness, que tanto se dice el día de hoy. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el transporte autónomo. Esto, aunque todavía en Europa está prohibido, no está totalmente regulado bien, porque como todo está en unas fases beta, está todo empezando, ¿vale? Tesla tiene el autopilot, que en sus modelos cada vez más actuales los está haciendo mucho mejor a base de sensores. De hecho, ha llegado a tal punto, por ejemplo, que no tienen ni retrovisores. El Tesla Model 3 nuevo, por ejemplo, no tendría un retrovisor. Vale, no tendría retrovisores, no serían necesarios, que ya tiene cámaras, que el propio coche detectaría cómo está el tráfico y cómo está todo a tiempo real, sin necesidad muchas veces de detectarlo a través de Internet o a través de GPS. Él, con un procesador y un procesamiento de la información que recibiría a través de esos sensores, pues sería capaz de analizar la situación a tiempo real. Otra cosa también muy importante, pues sobre todo con la entrega de paquetería urbana a través de los drones. Drones que tendrían unas direcciones, tendrían una forma de trabajo y a través de ello pues se podía trabajar y se podían enviar paquetes reduciendo el coste sobre todo de gasoil, el coste de consumo de personas también a la hora de trabajo, se podía de mantenimiento de ciertos vehículos y ciertos camiones que son muy costosos, pues con estos drones se podría reducir muchísimo, ya que todo lo harían en base a la programación que se le daría y sobre todo en base a la necesidad que tendría cierta empresa de generar esa estructura de drones con inteligencia artificial. ¿Vale? Esto que en otra parte, ¿qué promete entre la mezcla de los drones y la mezcla del transporte autónomo? Pues en teoría la promesa es que va a mejorar sobre todo la sostenibilidad urbanística del transporte urbano y también en una parte muy importante la seguridad peatonal y la seguridad entre los coches, que en el momento que todo el parque de coches del país sea con esta tecnología, pues la teoría dice que el número de accidentes pues disminuirá drásticamente y el número sobre todo, de imprudencias al volante es uno de los objetivos principales que va a tener el transporte autónomo a la hora de promoverse a toda la sociedad. Otra cosa que también va a tener, bueno, pues sobre todo el tema de las esperas en los semáforos, se podría reducir muchísimo ya que ellos mismos serían autónomos o serían independientes a la hora de decidir cuándo parar, cómo parar y en qué momento hacer las salidas a las incorporaciones a las rotondas, incorporaciones a autovías, incorporaciones, bueno, a cualquier tipo de vía. Esto, como ya he dicho, todavía en Europa está prohibido, pero en países como Estados Unidos sí que es cierto que ya se está implementando y ya hay muchísimos coches, muchísimos, ya no solo Tesla, que es la compañía más conocida, sino Toyota también está trabajando en ello y compañías también japonesas como el Lexus, que es propietaria de Toyota, pues tiene, tiene también esa tecnología que se está implementando. En países tan desarrollados como Japón, pues también se usa a día de hoy, ya está en la calle, ya hay muchos coches que tienen esa normativa, de hecho, allí se está empezando a implementar pues el coche autónomo como vehículo por excelencia y que nos va a dar pues una gran libertad a la hora, pues, como ya he dicho, de realizar los traslados. Más cosas que nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial. Bueno, pues sobre todo en tema de salud. Aunque parece
¿Que cómo nos va a ayudar un ordenador? Bueno, pues la salud, todo al final va evolucionando en función de conforme evoluciona la informática, y la salud pues no es un tema aparte. Nos va a ayudar mucho ya que con la inteligencia artificial los propios micro robots que se nos pueden introducir en nuestro cuerpo para realizar ciertas analíticas, ciertas revisiones, estados de la tensión, bueno, de si tenemos o no alguna célula cancerígena, pues va a ser mucho más rápido con ese dispositivo que nos podemos introducir en nuestro cuerpo y que podemos llevar en nuestro organismo conectado y recopilando información que nos va a dar pues, una gran facilidad, sobre todo a la hora de dar un diagnóstico, y un diagnóstico fiable. Ya a día de hoy sí que está muy bien, está muy polido, tenemos muchísimas herramientas, pero un diagnóstico con un robot que tengamos implantado en nuestro cuerpo para una función en concreta, pues se puede hacer un estudio, aparte de que más largo, sin necesidad de estar ingresado en una cama de hospital, sería un ejemplo claro, pues lo podíamos hacer desde nuestra casa, en nuestro día a día, sin ningún tipo de impedimento, y con eso ya pues tendríamos pues un tratamiento mucho más efectivo, mucho más eficaz y sobre todo mucho más de acorde a lo que nosotros vamos a necesitar. Esto también parece que es futurista y parece que es muy novedoso, pero ya se está comenzando también a implantar pues en clínicas, sobre todo en Estados Unidos, que parece que es pionera en toda la evolución de la inteligencia artificial. Ya se están haciendo los primeros tratamientos de diagnosis en función a este tipo de herramientas que van a autodiagnosticarnos según un periodo de tiempo. En Europa todavía parece que eso está muy lejos, dado que la ética profesional, la ética personal, bueno, pues está todavía un poco discutiendo ese debate, el cual hablaremos más adelante, pero no cabe duda de que con el paso del tiempo y el paso de los años esto va a ser una realidad en todos los centros de salud y en cualquier hospital de cualquier localidad. Da igual que sea una localidad como Madrid o sea un pueblo como pueda ser el nuestro. Luego, algo que es súper útil, que yo creo que nos va a transformar la educación nuestra y de nuestros hijos y sobre todo la forma en la que vamos a aprender, es el uso de la inteligencia artificial en la educación. ¿Esto qué nos va a ayudar? Bueno, todos conocemos el ChatGPT, que nos brinda información al instante de cualquier pregunta que le hagamos, sino también nos va a hacer pues, sistemas, pues como menciono en la presentación, de tutoría inteligente que en base a nuestras dudas y a nuestros problemas nos va a poder facilitar pues, una respuesta lo más clara y lo más concisa posible en función a nuestras necesidades. Una de las grandes ventajas que vamos a tener con esto, bueno, pues es muy obvio, la principal ventaja va a ser que vamos a tener la disponibilidad total en función a nuestro tiempo. No vamos a necesitar ir a una clase presencialmente a que un tutor o un docente nos genere unas respuestas que nosotros necesitamos. Con esto, si es cierto que ya tendrías el requisito para poder utilizar esta educación, este tipo de educación con inteligencia artificial, sería el tema que necesitas unos conocimientos previos a cómo se usa la inteligencia artificial y sobre todo a la materia para poder usarla de una manera más eficiente, pero sí es cierto que a un nivel alto de formación o medio alto, pues sí que vas a tener las respuestas a prácticamente todo lo que vayas a necesitar en tus estudios académicos. Aparte de eso, pues sobre todo a la redacción de informes, te ayudará mucho sobre todo a la redacción de posibles diapositivas, te va a ayudar a la redacción de presentaciones, discursos, cualquier tipo de exposición, te va a ser muy útil esta inteligencia artificial. Y ya no es solo de cara al alumnado, porque muchas veces nosotros los docentes nos encontramos con la tesitura de otra vez lo mismo, otra vez el mismo ejercicio, pues te buscas las herramientas que tenemos con cualquier inteligencia artificial para poder trabajar, para poder dar nuevos ejercicios, nuevos planteamientos y posibles nuevas soluciones que no se te habían ocurrido sin esta herramienta para que la educación sea lo más efectiva posible y lo más completa posible. Para esto hay muchas herramientas, ya he mencionado el ChatGPT, pero también hay herramientas como es Slide Sites, que te va a generar diapositivas, te va a generar
presentaciones automáticamente, y ya no solo eso, sino en buscadores de Internet, como pueda ser Bing de Microsoft, ya tiene su propia inteligencia artificial implementada que nos va a hacer búsquedas, sobre todo muy en función a lo que nosotros vamos a necesitar. Un ejemplo claro sería, yo soy informático, pues el 80% de mis búsquedas se centran sobre todo pues, o en incidencias informáticas que yo pueda tener en mi día a día o en incidencias que yo quiera plantear en una clase. Bueno, pues con este tipo de herramientas puedo promover casos de estudio o casos de error para poder resolver entre todos en un grupo en clase y poder mejorar o poder ver casos que a lo mejor no se te pueden ocurrir a ti de una manera normal en casa pensando. Y ahora quiero pasar a un apartado que, como todos sabemos, el tema de los anuncios y las compras personalizadas. Esto es un tema que sobre todo a día de hoy está, lo que más está teniendo es una controversia importante, porque lo que vemos aquí es que muchas empresas se dedican a vender nuestros datos. De hecho, ha habido sanciones millonarias por parte de varias empresas que han vendido datos y han vendido información de los usuarios de sus aplicaciones a estas inteligencias artificiales. Porque tú muchas veces por desconocimiento das a aceptar sin leer bien los términos y condiciones y estás aceptando que indirectamente te envíen publicidad en base a ti. Como ya he mencionado antes, al ser informático, el 80% de mis búsquedas son componentes informáticos también, porque al final en mi día a día compro discos duros, comparo procesadores, comparo ciertas cosas, pues que al final la inteligencia artificial, los propios navegadores recopilan información sobre mí y saben que yo con mi cuenta voy a buscar mayoritariamente ese tipo de contenido. Ya hablo de mí como informático o de mi apartado más profesional o mi yo más personal que me encanta, por ejemplo, los coches, pues sabe qué piezas tengo, qué piezas suelo comprar, qué coche tengo, qué cosas le quiero hacer a mi coche. Ella me lo va a recomendar, ya voy a visitar cualquier página, ya va a tener mi anuncio personalizado hacia mi persona con las sugerencias que tengo. Como he dicho, esto el objetivo es mejorar el marketing y aumentar el consumo de cualquier tipo de producto, pero tiene la contraparte de que está vendiendo nuestra privacidad y hasta qué punto va a ser o no va a ser eh, ético o legal realizar este tipo de prácticas. Bajo una teoría sí es cierto que puede estar muy bien, como ya he mencionado, pero hay que ver cómo termina todos los organismos europeos de sentenciar este tipo de prácticas. Por último, algo que me llevo, o sea, por último no, a continuación, por algo que llevo mencionando todo el discurso, es el tema de la privacidad y la ética, que se nos plantea con la inteligencia artificial. Esto, pues, actualmente tiene cientos de opiniones diferentes, porque como es un tema que se está planteando ahora, es un tema vivo, es un tema que está eh, cambiando constantemente en función de cómo evoluciona una, cómo evoluciona otra. El objetivo real es hacer que la inteligencia artificial nos favorezca, no nos genere una preocupación. Al final es como nosotros tenemos que verla, como algo que nos va a ayudar en nuestra día a día. Por lo que en ciudades o en países o con la Unión Europea mismamente tenemos tan limitado este tipo de tecnología porque todavía no está muy claro cómo el Parlamento Europeo, como nosotros mismos, vamos a poder usarla haciendo un uso correcto o haciendo un uso lo mejor posible para nosotros. Para ello, bueno, para ello lo primero que hay que tener es una formación de cómo funciona, que es lo más importante, es el ver cómo funciona y el ver lo que hace. Para nosotros, en un primer lugar, no tener un uso adecuado, que no se nos pueda hacer un uso abusivo de esta misma, y en un segundo lugar, poder sacarle sobre todo el gran partido que tiene y el gran uso que nos va a dar en nuestro día a día. Por lo mismo, por lo general, al final nosotros vamos a seguir haciendo lo que van haciendo el resto de países. Japón ya la tiene implementada, Estados Unidos está también muy avanzado en su día a día con ella. Todo, aunque puede dar un giro de los acontecimientos, pero
parece que va a ser una inclusión a nuestro día a día, una inclusión constante en nuestro día a día, igual que ya ha sido con nuestros asistentes virtuales de Google, Siri y Alexa. No va a pasar igual con esta inteligencia artificial, que con el paso de los días se está incluyendo en los mismos asistentes que estamos usando constantemente. Entonces, bueno, pues es algo que está a tener en cuenta y que es lo que más controversia está dando a día de hoy. Por otra parte, bueno, como todo y como cualquier evolución, tiene un impacto económico. Y un impacto económico puede ser bueno o malo, que es algo también que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque la inteligencia artificial al final lo que va a hacer es transformar ya no solo el mercado laboral, sino lo que es en general cómo se mueve la economía en el mundo, ya que, bueno, pues habrá puestos de trabajo que se podrán sustituir, pero esa gente tendrá que ser empleada en otro tipo de trabajo. Entonces ahí está en un constante estudio, una constante eh, crecimiento laboral en el que te tienes que adaptar a las herramientas nuevas que van surgiendo y sobre todo saber usarlas, saber implementarlas en tu día a día y también cómo puedes sacar provecho de estas herramientas. Como ya he dicho, bueno, la inteligencia artificial se usa ya en muchos aspectos y ahora mismo, por ejemplo, para poder fabricar un coche se utiliza la robótica y se utiliza inteligencia artificial que sabe qué coche es, puede reconocer el modelo del coche, puede reconocer las piezas que faltan, puede reconocer toda la mecánica faltante e incluso poder ver si está bien o está mal. Ya no solo completarla, o sea, ya no solo poder montar algo, poder hacer un movimiento de ayuda al humano, sino sustituir prácticamente a nosotros mismos con la atornilladora de impacto, ya lo haría el propio robot. Por lo que, como ya he dicho, al final todos tenemos que tener un mínimo conocimiento, eh, un mínimo de información sobre cómo funciona esta inteligencia artificial. Si bien nosotros tenemos que ser siempre optimistas y ser siempre una persona que se adecue a esta nueva opción laboral, ya no solo como herramienta, sino que en su contraparte, pues el impacto económico va a venir a nuevos puestos laborales, a nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo? Bueno, pues al final no deja de ser un sistema informático que, como todo sistema informático, necesita ser actualizado, necesita ser auditado y necesita ser inspeccionado para ver que no tenga fallos y que se está haciendo lo que quiere, cuando se quiere y cómo se quiere. Ya que si no, pues sería una inteligencia artificial independiente que podría, bueno, pues sí que podría pues no hacer las cosas como nosotros queremos o no hacer lo que nosotros queremos como debería de ser. Por ello, ya he dicho que hay 3 puestos de trabajo que se están implementando mucho a día de hoy: el de auditor de inteligencia artificial, analista de inteligencia artificial y sobre todo programador de inteligencia artificial, que, bueno, a día de hoy serán los puestos pues, que más crecerán en solicitud del mundo. Y bueno, también nuestra academia, nuestras universidades y nuestros institutos se tendrán que adaptar a este tipo de trabajos nuevos, ofreciendo una formación que esté siempre lo más actualizada posible, porque esto va a ser algo que va a estar cambiando diariamente y también va a tener que ser algo que nos afecte en nuestra educación, ya que no nos vamos a oponer a ella porque se va a terminar incluyendo, sino que tenemos que conocerla y que nos sea útil en nuestro día a día. Como también he mencionado en varias ocasiones, pues el impacto que va a tener también va a ser una continua innovación, un continuo cambio, un continuo evolución tanto de aplicaciones, de tecnologías, ya que, bueno, igual que hemos ido cambiando de ordenadores a lo largo de los años porque ha salido la nueva versión de Windows, hemos cambiado de móvil porque ya se ha dejado de actualizar o se nos ha quedado obsoleto con las nuevas versiones de las aplicaciones, va a pasar exactamente lo mismo, pero incluyendo la inteligencia artificial, que habrá móviles que ya no sean compatibles con esa inteligencia artificial y no sean tan provechosos como, por ejemplo, uno más actual, que tenga o un procesamiento más eficiente o tenga un procesamiento mejor de toda la información que nos puede ayudar, pues, en caso de móviles, al aumento de la vida útil de la batería, al aumento de
de las horas de pantalla, al mejorar sobre todo cómo va a trabajar nuestro móvil y nuestro equipo a la hora de trabajar para nosotros. Otra ventaja que nos va a dar esta innovación continua, pues que la teoría es que nos va a dar una mejor calidad de vida. Como ya hemos mencionado, transportes autónomos, asistentes virtuales, asistentes ya físicos también, la educación asistida por inteligencia artificial. En teoría nos va a ayudar, pero también nos va a hacer cambiar la forma de interactuar pues, entre todos nosotros. Ya no solo nosotros con un ordenador, sino nosotros con una persona, también va a cambiar esa forma de actuar porque podemos a lo mejor hacer videollamadas, bueno, pues como en el futuro, ¿no? Como en todas las películas futuristas que se hace un holograma, ¿no? Y prácticamente puedes ver a la persona en vida, en movimiento real, de manera holográfica. Pues eso puede que en no mucho tiempo ya no sea ficción, sino que sea algo más de realidad gracias a esta inteligencia artificial. Otra opción que nos puede dar también es, pues, sobre todo la optimización de las compras. Puede hacer que nuestro propio frigorífico o nuestra propia nevera, cocina y tal, nos sugiera, en base a nuestra rutina, a lo mejor ha detectado que tenemos 4 hamburguesas en nuestro frigorífico, oye, pues te sugiere o te indica que quizás sería conveniente comprar algo de verdura para, sobre todo, mantenernos más sanos y más saludables en nuestro momento. Al final, como llevo diciendo todo el rato, viene a facilitarnos y a ayudarnos. ¿Vale? Y que si ve un ejemplo muy obvio es que si has comido 3 días prácticamente lo mismo, te meta una cuarta receta que cambie tu rutina, siempre con el objetivo de meterte una mejor alimentación o de darte más nutrientes. Otra cosa que te puede dar también, que parece muy sencilla, pero bueno, es una gestión más óptima de tu propio horario, ya que a lo mejor si tú tienes un trabajo de jornada completa pero partida por la mitad, te puede gestionar esas horas. Sobre todo estos asistentes virtuales, pues es a lo que nos van a ayudar. ¿Vale? Y ya, otra parte que se nos emplea, bueno, pues son los desafíos y unas oportunidades, que al final ya sí que ahí es en la parte en la que nosotros tenemos que dar nuestro beneplácito o todo lo contrario en incluir esta inteligencia artificial en nuestra vida, incluirla bien, incluirla sobre todo para hacer el bien y poder aprovechar todas las ventajas que se nos da, ya que, bueno, no solo está puesta para el ámbito de la informática, sino que va a estar expuesta para agricultura, se están haciendo robots con inteligencia artificial para transportes, agriculturas, logística, almacenes, todo, posiblemente de aquí a 3, 4, 5 años no tenga nada que ver. Sobre todo un ejemplo claro de estas oportunidades son los almacenes inteligentes que tiene Amazon, por ejemplo, que tienen los robots que ellos mismos saben dónde colocar los paquetes, o los propios regadíos que saben cuándo deben de regar, saben cuándo deben de abonar o no deben de abonar, saben cuándo deben de hacer o qué fertilizantes usar para ciertas semillas que germinen mejor o peor. Al final es lo que tenemos que hacer. Tenemos que abordar y aprovecharnos de esto de la mejor manera posible. Y como digo, ya no solo está en el sector informático o en el sector de la medicina, sino que se está implementando en todo nuestra vida, en nuestro día a día, nuestros coches, nuestros móviles, hasta nuestros relojes inteligentes que nos miden los pasos, nos indican cuándo sería recomendable andar, levántate que llevas mucho tiempo sentado. Al final, esos gestos del día a día que tenemos tan vistos, pero que quizás no asociamos a esta inteligencia artificial, que es algo que está al final incluyéndose desde hace ya bastante tiempo en nuestro día a día. Por último, ya para concluir la reunión, tengo que añadir que la inteligencia artificial sí ha transformado nuestra vida de manera significativa, ha cambiado totalmente, no tiene nada que ver cómo trabajábamos o cómo yo mismo trabajaba hace 10 años cuando estaba estudiando a cómo se están haciendo ahora mismo las cosas y sobre todo en lo que es una automatización del hogar. Yo hace 10 años no podía salir de trabajar y decir, enciéndeme la calefacción o ponme a calentar la caldera o el termo
o pon la comida de mañana a hacerse que llego en 20 minutos. Ahora que, por ejemplo, tenemos esas opciones con todos los asistentes virtuales que al final se nos conectan a una red wifi y a internet, en definitiva. Por lo que ya nos va a cambiar nuestra manera de ver nuestro presente y nuestro futuro. Eso también que nos va a hacer, sobre todo nos va a hacer que nos seamos más familiares con la tecnología y sobre todo que las empresas de antivirus generen mejores productos, generen mejores seguridades y a la vez también pues que nos protejan de cualquier posible ciberataque o cualquier posible intromisión a nuestra privacidad que se pueda hacer a través de algún agujero de seguridad. Por lo que al final todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la presentación se deberá de unir con un fin en común y tener esa ética y ese desarrollo responsable y sostenible para poder incluir esta inteligencia artificial en nuestro día a día. Ya está. Gracias. No te oigo, Cristina. Javi, ¿ya has terminado entonces? Sí, ya Vale. está. No la quería hacer muy larga porque es un tema muy novedoso y que si entras en detalle, pues podría ser muy complicado. La quería hacer más a un nivel de usuario, que todo el mundo sepa lo que es, ya que hay mucho desconocimiento. Y creo que como una introducción a lo que es y lo que nos puede hacer, creo que está bien. Vale, bueno, pues lo primero darte las gracias por transmitirnos un poco tu experiencia en la inteligencia artificial y en segundo lugar vamos a proceder a las preguntas, ¿vale? Tenemos varias por aquí. En primer lugar, hablando de inteligencia artificial y diferenciándolo de la que es un ordenador y un teléfono y viendo sus diferencias. ¿Crees que un futuro la inteligencia artificial llegará a dominar gran parte de la tecnología, llegando a compararlo con un asistente, por ejemplo? Pues mira, es una buena pregunta, pero la verdad es que al final la inteligencia artificial en un futuro puede crecer mucho, pero nos tenemos que medir a día de hoy, porque lo que es a día de hoy es lo que va a pasar. Creo, pues que sí que va a ser importante, pero no va a sustituir en ningún momento a ningún ordenador, no va a sustituir en ningún momento a ningún móvil ni a ningún terminal, ya que al final lo que necesitas es algo en lo que se pueda instalar esa inteligencia artificial. Puede cambiar, claro que va a cambiar el término de móvil. A lo mejor a día de hoy un móvil lo conocemos como una pantalla táctil, grande, a lo mejor de 5 pulgadas o más, y hace 20 años era de 5 centímetros con 9 teclas y poco más, pero al final sigue siendo un teléfono. Quiero decir que va a cambiar, pero no lo va a sustituir. Les meterán procesadores, de hecho ya hay procesadores que llevan incorporados esta inteligencia artificial, el iPhone 15, el S24 Ultra, los topes de gama, por así decirlo, ya llevan esa inteligencia artificial integrada en su propio sistema y siguen siendo un teléfono al uso normal. El iPhone 15 del 14, la diferencia plasmable es mínima y del S24 al S23 es el mismo caso. O sea, no va a sustituir nada de lo que tenemos a día de hoy, va a ser como un programita más que se nos va a instalar y que lo vamos a tener como herramienta a nuestro futuro si la queremos utilizar. Vale, gracias Javi. Seguimos con la siguiente. Dice, ¿crees que la inteligencia artificial puede llegar hasta donde el humano no puede llegar, siendo un invento creado por el humano? Y dicho eso, ¿crees que sería posible que nos llegase a superar creando una máquina consciente y en un caso muy extremo que ese sea el fin del razonamiento humano? Las preguntas son Sí, eso es interesantes, como la Javi. película de Yo Robot, ¿no? Que al final creas la inteligencia artificial que te maneja a ti mismo. A ver, al final yo creo que algo que creemos nosotros mismos no nos va a poder superar a nosotros mismos. Es realmente muy complicado. Yo creo que no, y yo quiero creer que no, porque al final eso lo que estás dando a entender es como que se nos va a revelar, exactamente igual como en la película esta de Yo Robot que menciono. No, yo creo que no. Creo que no y esperemos que no, por nuestro bien. Vale, más. Dice, yo pienso que la inteligencia artificial es un gran avance tecnológico que no ha hecho nada más que empezar, pero un retraso en el humano al no tener
que apenas esforzarse en buscar información, resolución de problemas, etcétera. ¿Qué opinas sobre esto? Eso es así, eso es una realidad. Al final es como todo. Antes te ibas a la biblioteca a buscar en 40 enciclopedias y ahora pones en Google el ecosistema de la sabana y ya lo tienes ahí. Al final esa comodidad pues se va a ir a un nivel más, que sí lo que puede hacer es que seamos más vagos, pero a lo mejor también más eficientes. A lo mejor un trabajo que antes hacías en 4, 5, 6, 7 horas, lo puedes hacer en 1 hora. El razonamiento humano al final yo creo que no se va a ver afectado, porque al final tú tienes que entender lo que quieres y tienes que juzgar lo que quieres. La inteligencia artificial te puede dar una, una idea o una base sobre la que trabajar, pero al final siempre el ser humano es el que tiene la creatividad y tiene la capacidad de poder dar su toque personal y sobre todo juzgar si lo que tiene está bien, está mal o se puede mejorar. Al final, como he dicho antes, la inteligencia artificial la hacemos nosotros y si nosotros no somos perfectos, mucho menos nos va a ser la inteligencia artificial. Esa sería la respuesta que yo creo. Muy bien, Javi. Y por último, dice, ¿cuál es tu opinión sobre que una suscripción mensual te pueda llegar a dar un tipo de información más avanzada o peligrosa o como lo quieras definir? Bueno, al final el tema de las suscripciones es algo que está en nuestro día a día, pero es algo que se nos quiere imponer desde la propia política que nos dan. Suscripciones de Microsoft 365 con un pago mensual de 11,70, Netflix 7,50, Prime anual 50 euros, las cargas a lo mejor en las electrolineras de los coches eléctricos también tendrás a lo mejor un bono. Al final todo va en ese consumismo que es lo que mueve el mundo. Al final todo va por ese camino y ya al final si nosotros estudiamos, leemos, ya no solo lo que podemos ver en nuestro día a día, sino vamos un poquito más arriba con las políticas que nos quieren implantar, tipo Agenda 2030, que es en lo que se centra al final en el abolir la propiedad privada, de que todo sea por suscripción, un pago, un tal, al final es en lo que está yendo en la dirección. Yo no lo veo bien porque yo siempre he sido de los que ha dicho que quiere tener su licencia comprada y si me tiene que durar 20 años, me dure 20 años, si me tiene que durar 2, me dure 2, pero es lo que nos están imponiendo tanto las grandes marcas como al final el día a día nuestro, con un montón de productos, ya no solo suscripciones, sino el propio renting de un coche. O sea, es que eso es otra cosa que tenemos súper incluida. El leasing, renting, alquileres de suscripciones, es algo que tenemos en nuestro día a día. Sí, es verdad. Vale, Fabi, otra más. Por ejemplo, ¿cómo podría utilizar yo la inteligencia artificial en mi hogar, en mi día a día? ¿En qué ventajas me daría esa inteligencia artificial dentro de una casa en el día a día? Bueno, mira, yo te voy a poner mi caso en cuanto a mi persona, ¿vale? Que yo creo que podría ser algo que todos podríamos tener sin un conocimiento excesivo de informática. Lo primero sería, pues, saber qué trabajo tienes. Yo, en mi caso, informático y docente. La actividad física no es la misma que la de un albañil, obviamente. Entonces, el primer uso que yo le doy a la inteligencia artificial es prepárame una dieta en base a mi trabajo. Y yo le digo, soy informático y hago tantos kilómetros diarios, tanta actividad tengo. Pues ahí ya está el primer paso que tú le estás pidiendo a esa inteligencia artificial una dieta para controlar tu salud. Luego, o no solo por salud de que no haga ejercicio en mi trabajo, sino a lo mejor soy diabético y estoy cansado de comer siempre los mismos platos, o celíaco y lo mismo, pues sería una opción. Luego, otra opción, rutinas de entrenamiento, rutinas de ejercicio. Yo, por ejemplo, estoy cansado también de decir, voy a hacer ejercicio, me voy al parque a correr. Eso lo hacía mi abuelo hace 80 años. Ahora mismo tenemos herramientas que, bueno, te pueden decir, pues mira, haz press militar de tal manera, dominadas de tal manera, sobre todo muy en base a tu principio, de dónde partes. Porque a lo mejor te pones a correr y no llegas a la esquina y necesitas un ejercicio más adaptado a ti. Ese sería otro ejemplo. Otro caso, el típico del Rumba, que cada vez hay en más casas, que tú programas, tú configuras y tú en los modelos más actuales, él sabe en qué salas te mueves tú más y en qué salas te mueves tú menos en función a lo que ha ido limpiando. Entonces va a ir ahí primero, va a limpiar ahí y luego ya irá al resto.
Y luego también, pues, el tema de los frigoríficos, hay frigoríficos modernos que saben qué metes en cada cajón. Sabes si has metido en un cajón verduras, sabes si has metido carne, has metido otra cosa, pues la temperatura de enfriamiento y de mantenimiento de esos alimentos no es la misma. También la va a ajustar muy en función a eso. Y ya, pues, la típica olla, como pueda ser la que cocina automáticamente, la El Thermomix. Thermomix, la Pues Thermomix. eso, bueno, pues igual los modelos más actuales, al principio era una pantalla que tú seleccionabas tal, bueno, pues ahora es mucho más avanzada y te da opciones, sobre todo, que puedes decir desde tu móvil cuando quieres a través de un asistente virtual, qué es lo que quieres hacer, cuándo lo quieres hacer y cómo quieres que esté para cuando llegue. Y ya, pues por no hablar del tema de la calefacción, que también la podrías controlar desde cualquier asistente virtual. Sería sobre todo añadir todos esos electrodomésticos inteligentes a un asistente virtual y ya tú trabajar con ese asistente virtual. Vale, vale. Bueno, pues en principio ya no hay más preguntas, ¿vale? Vuelvo a lo mismo. Javi, gracias por resolvernos las dudas, gracias por este webinar tan interesante. Al resto de asistentes también gracias por una semana más acompañarnos y como siempre la semana que viene seguimos con otro webinar de otro docente. Y nada, nos vemos la semana que viene y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, adiós.